Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, con mucha alegría damos inicio a las actividades relativas al primer encuentro de didáctica de la lengua y la literatura, en Tol de Dastier, que estamos organizando desde la revista, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y en ese sentido, brevemente, antes de dar inicio al conversatorio de hoy, quería invitarlos, invitarlas, saben que siguen abiertas las inscripciones para las dos actividades que nos quedan por delante después de hoy, que son un conversatorio también con modalidad virtual el viernes próximo, el viernes 13, a la misma hora, 18:30, que es sobre enseñanza de la lengua y la literatura en contextos de encierro. Y luego el viernes 20 tenemos la jornada presencial en la Facultad de Humanidades, en el aula C201 desde las 9 de la mañana, mañana y tarde. Ahí vamos a tener, bueno, varias mesas vinculadas a la enseñanza de la lengua y la literatura. Quienes deseen inscribirse lo pueden hacer en la segunda circular, que está, valga la redundancia, circulando por redes desde hace unos días. Ahí van a encontrar los links para poder inscribirse, son todas actividades gratuitas, ¿sí? Bueno, y el conversatorio de hoy se titula Gramática y Pragmática en la enseñanza de la lengua, y está a cargo de Paula Niemela, Guillermina Piatti y Lila Tiberi. Ellas son docentes del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Ahora enseguida las voy a presentar con un poquito más de detalle. Bueno, quiero en primer lugar agradecerles a las tres, en nombre mío y de todo el equipo. La verdad que, bueno, sabemos que están con un montón de actividades. Septiembre es un mes bastante intenso en el bachillerato siempre, y bueno, están organizando varias cosas, y la verdad que es una alegría que, dado un tema tan convocante para muchos y muchas docentes, ¿no? Que hayan podido ellas hacerse un tiempo para compartir esta charla con nosotros. Bueno, voy a presentar a cada una. Guillermina Piatti es profesora y doctora en letras y magíster en lingüística por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. También es magíster en enseñanza de ELCE por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Actualmente es secretaria académica del Bachillerato de Bellas Artes, de la UNLP, donde ha sido docente por muchos años. Además, es profesora ordinaria en la Facultad de Humanidades, en la asignatura Técnicas de Expresión en Castellano, y es docente del seminario Gramática Pedagógica. También en la facultad es coordinadora académica del área de enseñanza de español extranjeros. Ha participado y participa como integrante, codirectora y ahora directora de diversos proyectos de investigación, y ha difundido los resultados de sus investigaciones en muchos numerosos eventos científicos y en publicaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo, entre los más recientes, Gramática y Oralidad de 2020, Saber y no saber, la co-construcción del proyecto de indagación de 2022, y Gramática y Pragmática de 2023. Lila Tiberi, por su parte, es profesora en letras por la Facultad de Humanidades de la UNLP, es directora del Departamento de Lenguas y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes. Ahí ejerce como docente del taller de lengua e iniciación literaria, lengua y literatura, seminario de discursos polémicos y el seminario de lengua, comunicación y subjetividad. También en el bachillerato es la editora responsable de la revista electrónica Plurentes, Artes y Letras, y ha colaborado en la elaboración de Gramática Pedagógica de 2013, publicado por la editorial de la Universidad de La Plata. Ha desarrollado también proyectos de investigación y de extensión vinculados con la enseñanza de la gramática en el nivel medio, y ha contribuido en la producción de trabajos relacionados con esa temática. Además, es profesora en el Instituto número 8 de la Ciudad de La Plata, Instituto de Formación Docente, y en la Escuela Secundaria número 56, también de La Plata.
Participa en el equipo de investigación dirigido por la doctora Guillermina Piatti, y en ese marco estudia, entre otros temas, la enseñanza de la oralidad para el nivel secundario. Y Paula Niemela es profesora en letras y especialista en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera por la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Ha sido evaluadora para exámenes CELU y CERTEA de la UNLP. En el Bachillerato de Bellas Artes es coordinadora académica del Departamento de Lenguas y Literatura y docente de Lengua y Producción de Textos del Seminario de Argumentación, Seminario de Discursos Polémicos, de la asignatura Lengua y Literatura y el Taller de Lengua e Iniciación Literaria. También participó en la elaboración del Manual Gramática Pedagógica y es coautora del libro de cátedra Argumentación y Polémica, Claves Teóricas y Actividades de Escritura, que actualmente se encuentra en prensa. Ha participado también en distintos proyectos de investigación desarrollados desde el Departamento de Lenguas y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes. Es miembro del comité editorial de la revista Prudentes y de la publicación Más que Dinosaurios 1 y 2. Participa además en el proyecto de investigación dirigido por Guillermina Piatti, que ya mencionamos recién. Bueno, hecha esta presentación, les vuelvo a agradecer la presencia y les dejo la palabra a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, lo primero que queremos hacer es agradecer esta invitación. Para nosotros es un gusto compartir nuestras dudas, porque en realidad venimos a eso, ¿no? Compartir dudas, problemas, idas y vueltas que hemos tenido a lo largo de estos años, porque tenemos ciertos años, por eso la lectura tan extensa, ¿no? Tiene que ver con la edad. Pero en general, bueno, estamos muy contentas de poder compartir y con gente que vemos caras muy conocidas, tenemos como un club de fans por ahí, pero también gente de otros lugares, eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, la idea nuestra es como pasar una presentación y si les parece bien, hacia el final podríamos hacer los comentarios, ¿sí? Y bueno, y nos quedaremos hasta cuando ustedes deseen, hasta cuando el Zoom lo diga, ¿no? No sé, Paula, si querés Sí, cuando pasar, quieran podemos comenzar. Bueno, si les parece, empezamos entonces. sí. Bueno, este es el título de nuestro conversatorio, o esta invitación tan amable que nos han hecho, es preguntarnos por estas cuestiones que a veces han estado divorciadas, ¿no? Por un lado la gramática, por otro la pragmática, y para nosotros han confluido. Después de varios años hemos dado ciertos giros que queremos comentarles, ¿sí? Entonces, bueno, los que nos conocen y hace rato venimos trabajando en tratar de resignificar la enseñanza de la lengua. Nosotras trabajamos especialmente, por supuesto, en el colegio que nombró Malena, en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Entonces, lo que vamos a presentar en realidad son propuestas situadas, muy situadas en nuestro colegio. Partimos desde lo que hacemos en el aula y bueno, van a ver nuestras idas y vueltas también, lo que hemos venido haciendo desde hace más de 10 años para precisamente con este objetivo, ¿no? ¿Qué hacemos con la enseñanza de la lengua? Entonces, por un lado eso, la idea de que lo que van a ver tiene que ver con cuestiones que hacemos en el colegio y que intentamos hacer, pero nos parece que pueden ser totalmente transmisibles, transferibles, sobre todo atendiendo a esta idea de las prácticas del lenguaje, ¿no? Que están en otras jurisdicciones y nos parece que puede, este enfoque que estamos dándole puede ser más interesante que quizás algunos que se ven en algunos manuales, por ejemplo. Y por otro lado, bueno, decirles que nosotros también hemos partido de una gramática bien estructural, oracional, si quieren ustedes, bien divorciada muchas veces de los textos. Hemos pasado por varias reversiones de ese estructuralismo. Hemos trabajado con una gramática pedagógica. Bueno, eso lo vamos a avanzar, lo vamos a volver a decir, ¿no? Pero como para dar el panorama de cómo vamos.
hemos pasado por una gramática pedagógica, hemos revisado esa gramática pedagógica y ahora estamos, luego de tomar la didáctica que usamos en los cursos de español extranjeros, tomar esa didáctica, esos contenidos y llevarlos también en la enseñanza de la lengua en nuestras escuelas de hablantes nativos, ¿no? Entonces también queremos comentarles esas trayectorias que hemos tenido. ¿Y seguimos, Paula? ¿Sigo? Dale. Sí. Bueno, acá tenemos como un punteo de este recorrido al cual estaba haciendo referencia Guillermina. Hace más de 10 años que estamos trabajando, pero el 2013 fue un momento importante como equipo, porque publicamos la gramática pedagógica. Siempre, digamos, esto de resignificar la enseñanza de la lengua es algo que nos interpela prácticamente todos los días. Iba a ser Marley que iba a dar los Martín Fierro y ahora va a ser. ¿Cómo se llama el Hay de alguien hablando. el chiquitito? Y siempre El- queremos resignificarla, digamos, desde una perspectiva funcional y desde el marco epistemológico del dialogismo. Entonces, esa publicación, esa gramática pedagógica, está enmarcada en un enfoque comunicativo y también con el propósito de propiciar en nuestros estudiantes la reflexión lingüística, digamos, acceder a la gramática por medio de la reflexión lingüística. Después, en 2019, nosotros tenemos, la verdad que, voy a usar una palabra que a lo mejor el privilegio, porque es un privilegio de desarrollar investigaciones dentro de nuestro colegio, y entonces hicimos un proyecto de investigación departamental, justamente para unificar los criterios pedagógicos dentro del departamento, para revisar los materiales, actualizarlos y publicar materiales internos, digamos, cuadernillos internos de referencia. Y a raíz de este proyecto profundizamos siempre en ese marco, ¿no? El enfoque comunicativo, la perspectiva funcional y reforzamos, digamos, el enfoque que se adopta en español para extranjeros. Todo esto lo vamos a profundizar en un ratito. Otro de los pasos que fuimos dando a partir del año pasado, empezamos a desarrollar programáticamente, es decir, estamos incluyendo algunas experiencias en distintas asignaturas para desarrollar las destrezas orales, es decir, obviamente trabajamos muchísimo con la lengua en modo escrito, pero estamos incorporando la enseñanza del modo oral. Y lo último que estuvimos haciendo hemos estado trabajando en un libro de cátedra que está en prensa, ya lo hemos presentado a EDULP, pero bueno, EDULP está con bastante demora para la publicación. Y fíjense que el título del libro responde justamente a todo este itinerario, ¿no? Hacer gramática, el giro pragmático en la enseñanza de la lengua. Es digamos, reforzando también el objetivo de la reflexión lingüística, ¿sí? Incluimos este trabajo, los temas de trabajo con la oralidad y también planteamos temas y actividades que las hemos probado. Todo lo que vamos a presentar hoy ha sido probado, no solamente en el colegio, es decir, con hablantes nativos de lengua, que son nuestros estudiantes, sino en los cursos de español para extranjeros, es decir, a no nativos. Y los destinatarios del libro de cátedra, el libro de cátedra está pensado para los docentes, no es un libro para que accedan los estudiantes, sino que está pensado para los docentes como una orientación, una inspiración de una manera de hacer gramática. Bueno, el manual de gramática, que también es un libro de cátedra, lo publicamos en 2013 y bueno, como comentaba Guillermina, en el colegio hemos pasado por distintas maneras de trabajar con la gramática, hemos pasado por el estructuralismo, ¿sí? Pero consideramos que es necesario un cambio de perspectiva, salir de las oraciones aisladas, los ejercicios descontextualizados y en cambio resignificar esta enseñanza de la gramática trabajando siempre a partir de un texto,
y con el objetivo de que los estudiantes tomen el control sobre su propia producción. Nos van a escuchar decir muchas veces esto del texto, la reflexión lingüística, ¿sí? Y el objetivo principal de este manual era favorecer, bueno, el desarrollo de la reflexión lingüística en los estudiantes, y también, porque el manual este sí pueden acceder los estudiantes, pero también es para docentes, porque actualizamos un poco los marcos teóricos en ese momento sobre algunos temas que nos parecía que presentaban mayor dificultad en el español, y todo planteado dentro de un enfoque comunicativo. La verdad que los destinatarios previstos de la publicación eran los estudiantes del bachillerato, porque es un libro de cátedra. Pero la verdad que eh, estamos sorprendidas porque nos excedió mucho, porque como esto se publicó en el CEDICI, bueno, nos fuimos enterando de que se ha usado como bibliografía en carreras de grado, tanto de letras como de lenguas modernas, en institutos de formación docente, en universidades extranjeras. Y como para dar un dato cuantitativo, piensen que esto lo publicamos en 2013, por año se descarga el manual aproximadamente unas 4.000 veces, tiene unas 4.000 descargas. Sabemos que en el extranjero también lo consultan, o sea que, bueno, se tomó una dimensión que no habíamos pensado en el momento de la publicación. Bueno, sí. Antes de continuar, queríamos hacer una referencia a veces nos parece, hablamos de gramática como si fuera una sola, y en realidad hay pluralidad. En realidad tendríamos que hablar de gramáticas en plural, y por eso incluso, bueno, podemos mencionar líneas de trabajo, enfoque, perspectivas, y esos anteojitos tienen que ver con la idea de que cada orientación de alguna forma enfoca algún aspecto. En realidad no hay una gramática que resuelva la multidimensionalidad de la lengua. Cada enfoque hace un recorte, ¿no? Que tiene que ver con la respuesta a cierta pregunta. Entonces, una gramática normativa se pregunta por cómo debe ser la lengua, ¿sí? Una gramática descriptiva por cómo es la lengua. Una gramática funcional dirá cómo se usa o para qué se usa un determinado recurso. La gramática generativa, que todos hemos estudiado seguramente, enfoca particularmente a la idea al problema de cómo se adquiere la lengua, es el foco principal. La gramática cognitiva, mucho más abstracta en algún sentido, trabaja con las conceptualizaciones del mundo, ¿no? Cómo esas conceptualizaciones se manifiestan en la lengua, y una gramática pragmática que trabaja con los usos concretos, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesan, o retomamos estas ideas que introduce López García, por supuesto, en la introducción a la lingüística, ¿no? Este recorrido que hace de los enfoques de la lengua española y de la gramática española, con esta idea que a veces tiene que ver con un cierto divorcio, ¿no? Entonces, el que hace generativa no se habla con el que hace funcional, y no se enteran, ¿no? Y no vamos a los congresos de generativa porque no es mi área, o no vamos al congreso de normativa porque no es mi área, ¿no? Entonces hay una cierta incomunicación en esto que en realidad para la enseñanza nosotros tratamos de retomar, ¿sí? Y no de aislar en distintos estamentos estancos, ¿no? Creo que seguía algo más por allí, Paula. Bien. Lila, sí. Bien. Bueno, esta pluralidad de enfoques que menciona López García y que recién retomó Guille, se tendría que completar con la gramática que se enseña, que sería aquella gramática que selecciona los contenidos y que plantea actividades centradas en los usos de ciertos recursos en relación con situaciones comunicativas concretas. Y todo eso es lo que conforma justamente una gramática pedagógica. Se trata de una gramática que es para ser enseñada, que surge del trabajo en el aula. No viene desde la teoría a ver qué hacemos con una teoría en el aula, sino que el aula habilita que pensemos de qué manera enseñar y tiene en cuenta a sus destinatarios. La selección de contenidos y expone una metodología y una secuenciación. Sí.
Bueno, con respecto al proyecto de investigación del año 2019, que lo llamamos proyecto ELSE, porque digamos, se trató de un trabajo departamental, es decir, que digamos, lo coordiné, pero éramos los docentes, nuestros colegas del Departamento de Lengua que participaron de la investigación, ¿sí? Y como decía recién Lila, para nosotros el aula es digamos, ahí es nuestro laboratorio. Partimos de lo que hacemos en el aula, ponemos a prueba las cosas y, bueno, obviamente después recurrimos a un marco teórico, ¿sí? Bueno, este proyecto que se desarrolló a lo largo de un año en el colegio, lo que se trató, digamos, como decíamos hace un rato, fue de acordar criterios departamentales justamente de enseñanza de la gramática, poner a prueba estrategias provenientes de la didáctica ELSE y profundizar, actualizamos la bibliografía, por supuesto, y diseñamos y revisamos y rediseñamos actividades en el aula y materiales desde el enfoque comunicativo funcional. Y este proyecto, digamos, las aulas en las que lo probamos fueron de primero, segundo y tercer año del secundario, ¿sí? Bueno, eso un poco como los hitos, digamos, de estas etapas que fuimos pasando. Y ahora nos encontramos en el giro pragmático, en esta resignificación de la enseñanza de la lengua. Bueno, precisamente antes de mostrarles, ustedes estarán esperando ejemplos, ya vendrán los ejemplos ilustrativos, pero algo que quiero aclarar, que no sé si está en nuestro guión, chicas, discúlpenme si me salto del No pasa guión, nada. siempre hago lo mismo, porque a veces, bueno, los que estudiamos letras siempre trabajamos con el modelo clásico de los niveles lingüísticos, ¿no? Y hablamos del nivel fonológico, morfosintáctico, nivel semántico y nivel pragmático, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la pragmática sería un nivel más de la lengua, ¿no? Del estudio de la lengua o del uso de la lengua. Cuando nosotros hacemos el giro pragmático, en realidad estamos hablando de un enfoque. Ya la pragmática no es un nivel más, sino que es el enfoque con el que nos acercamos a la lengua. Es otra definición de la pragmática. Entonces, lo que vamos a terminar diciendo es que en realidad enseñamos pragmática, porque es desde ese lugar, desde ese enfoque, que miramos la lengua y hacemos que los estudiantes produzcan, interpreten y co-construyan significados, ¿sí? Eso quería aclarar. Por eso la idea del giro pragmático no tiene que ver con pasarnos de un nivel a otro, digamos, dejamos la sintaxis y vamos a la pragmática, sino que tiene que ver con un cambio de mirada sobre la lengua. Entonces, para la enseñanza de la lengua, tratando de hacer este giro que estamos comentándoles, por un lado, tomamos esos enfoques gramaticales que mencionamos hace un ratito, teniendo en cuenta lo que dijo Lila, ¿no? Que lo nuestro es una gramática pedagógica para ser enseñada, pero tratando de trabajar la multidimensionalidad de la lengua, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de hacerlo de una forma mucho más realista en algún sentido. Y por otro lado, la otra vertiente que tiene que ver con la incorporación de la didáctica ELSE, y de allí, bueno, el proyecto que también dirigió Paula, tiene que ver con esta opción que hemos dicho en otros encuentros, en otras instancias, de que estamos convencidas de que la enseñanza a nativos y no nativos tiene cuestiones comunes. Entonces, nos parece muy adecuada la forma en que enseñamos el español a nuestros estudiantes extranjeros para ser utilizada en el secundario, que es lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, en este momento tenemos en Bellas Artes, tenemos profesores en letras, profesoras en letras, pero tenemos creo que casi 6, ¿no? 6 con la especialización en español extranjeros. Es decir, eso nos permite también contar con un perfil del docente que ya trabaja la lengua desde esta mirada, ¿no? Y bueno, a veces no vamos a decir que no hemos tenido problemas, desde ya les podemos contar todos los problemas que hemos tenido,
y ciertas objeciones, ¿no? Nos han hecho objeciones en este punto en particular, nos han dicho que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Algunas podemos decir y otras no, pero las que podemos decir sería algo así como que no es lo mismo un hablante nativo que sabe la lengua y un hablante extranjero que la tiene que aprender. Entonces, ¿cómo vamos a usar la misma didáctica, la misma... Bueno, nosotros lo discutimos siempre esto y porque además lo comprobábamos en el aula, ¿no? Comprobábamos que era factible pasar actividades de un campo al otro y no había inconveniente. Y tuvimos la suerte de encontrar a una autoridad lingüística que fundamentó nuestras ideas, nuestras intuiciones y nuestras prácticas. Y es Ignacio Bosque, nada menos, ¿no? Un lingüista español, generativista, intachable como autoridad, que legitima lo que nosotros estamos haciendo. Él tiene un artículo muy, muy bueno, que está allí citado, en donde dice qué debemos cambiar en la enseñanza de la gramática, y nos plantea esto, ¿no? La cita es textual. Él dice, la complicidad con el destinatario determina la ausencia de explicitud ante lo compartido. La asunción de contenidos e inferencias que no se considera preciso formular. Entonces, como docentes decimos, no voy a explicar obviedades, ¿no? Entonces, esta idea de que lo que sí le explicamos al estudiante extranjero no hace falta explicarlo al hablante nativo. Y completa algo más, Paula, me parece acá, dice lo siguiente, me tocaba a mí, ¿no? Esto sí, 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 sí. sí. gracias. Perdón. Dice, no obstante, la comprensión del sistema gramatical nos exige prescindir de la complicidad con el interlocutor y formular con absoluta explicitud cualquier variable que pueda ser pertinente. Esta idea de que los docentes, en esta complicidad con nuestros estudiantes, decimos, no, esto es obvio, no voy a enseñar esto que es obvio, no voy a enseñarle que el subjuntivo se usa en esta función porque él ya lo usa, ya lo sabe porque lo usa todos los días. No, en realidad lo que decimos es que debemos explicitarlo, darles precisamente, hacer la reflexión lingüística para que se apropien de ese contenido gramatical, porque no significa que desechemos la gramática, vamos a decir luego, hacemos gramática, pero en relación con sus contextos, con sus entornos, ¿sí? Entonces, así entra la didáctica ELSE. No sé si somos claras, ustedes nos dicen, porque quizás nosotros esto lo hemos dicho varias veces, pero nos dicen si hay algún inconveniente. Me parece que este concepto de Bosque, de la complicidad con el interlocutor, la complicidad con el destinatario, que nos lleva a decir, no, esto es obvio, no lo voy a enseñar, tendríamos que resignificarlo, ¿no? Y tendríamos que ver realmente que hay que hacer explícito cualquier recurso lingüístico, por más que el hablante lo esté usando, ¿no? Muy bien, creo que era esto que teníamos por acá. Bien. La gramática no es una entidad autónoma que se puede enseñar disociada de la comunicación. Entonces, como sostienen Díaz y Hernández, se aprende gramática cuando se habla, se escucha, se lee o se escribe y se piensa sobre ella en las clases cuando se realizan procesos metalingüísticos de reflexión. En la próxima diapositiva, Paula, vemos que Martínez Gila, bueno, habla de una gramática pedagógica ELSE, presenta características que consideramos aplicables a la enseñanza de la lengua en la escuela secundaria, ¿no? Que era lo que dijo recién Guille, aunque sean nativos, nosotros podemos utilizarla. Martínez Gila, en 1999, formula las diferencias entre lo que implica es explicar gramática y lo que es hablar sobre gramática, y ese fue un poco el foco del proyecto que desarrolló Paula y que va a explicar en la próxima diapositiva. Bueno, desde un punto de vista más estructural, si se quiere, o un enfoque más estructural, explicar gramática implica que la relación entre el profesor y el estudiante es, digamos, vertical en el sentido de que el profesor o los libros de texto poseen el conocimiento y los estudiantes tienen como una actitud un poco pasiva, como si fueran un recipiente vacío que tienen a los cuales llenamos de conocimiento. El discurso, cuando se explica gramática o desde esa perspectiva, es unidireccional, es decir, del profesor hacia los alumnos,
casi sin interacción, y los estudiantes con una actitud receptiva. En cambio, cuando se habla sobre gramática, cambian los roles. El profesor se transforma no en el único poseedor del conocimiento, sino que tiene en cuenta los conocimientos previos del estudiante, los conocimientos de la lengua, justamente estamos diciendo, son hablantes de la lengua, ¿sí? Pero bueno, el profesor ayuda, guía, orienta y se produce una interacción. Y el discurso es pluridireccional en el sentido de que no solo los profesores transmiten conocimiento, sino que a veces recibimos, muchas veces, recibimos conocimiento o un enriquecimiento, si quieren, también de parte en esa interacción con los alumnos, ¿sí? Y al hablar sobre gramática, siempre lo que se propicia es una actitud productiva del estudiante. Nosotros en el bachillerato esto lo plasmamos, seguramente en un rato lo vamos a decir, fundamentalmente en la producción de texto. Para nosotros en el colegio una secuencia didáctica comienza con un texto modélico, se reflexiona sobre la lengua, los usos de la lengua, las estrategias de la lengua, y se cierra la secuencia siempre con una producción de texto. Puede ser breve, puede ser un microtexto, puede ser un poquito más larga, pero siempre hay una producción. Bien, y acá empezamos con los ejemplos y a ver si logramos ser más específicas en la modalidad de trabajo que adoptamos. En el caso, por ejemplo, de la alternancia modal, indicativo y subjuntivo, la diferencia se podría abordar a partir de la observación y de la descripción gramatical o desde un enfoque pragmático, para explicar la función, para explicitar la función que se está llevando a cabo, que está llevando a cabo el hablante con este recurso. Así, por ejemplo, una descripción gramatical indicaría que la causal negada, no porque tengamos a Messi, selecciona el modo subjuntivo, en casos como esta oración que tenemos acá, ¿no? No, porque tengamos a Messi, podemos ser campeones. En cambio, el enfoque pragmático, vamos a la próxima diapositiva, buscaría una explicación funcional para el uso de esta opción modal. No partimos de afirmaciones teóricas sobre el subjuntivo y sobre la alternancia modal, con frases descontextualizadas, sino que partimos de enunciados en situaciones concretas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un diálogo que es una situación comunicativa concreta y no un enunciado suelto como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces acá tenemos un diálogo en el que uno dice, vamos a salir campeones, estoy seguro, nadie tiene a un jugador como Messi, el mejor del mundo. No porque tengamos a Messi vamos a salir campeones, el equipo tiene que acompañar. Aparte, hay que ver si Messi se inspira también. Vos tan pesimista siempre. Entonces, ahí lo que hacemos es analizar cómo el hablante da por información compartida aquello que niega. Evoca la causa afirmada, y ahí está siendo polifónico, para negarla polémicamente. Y en ese caso, y en este contexto, el modo es una señal comunicativa para marcar la información como conocida. Bueno, eso es lo que estamos viendo entonces, que la frase que dijimos hoy, suelta, analizada de manera gramatical, adquiere acá realmente sentido y ahí sí podemos hacer una descripción de otra manera y tiene otra utilidad para nosotros ese tipo de reflexión. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces decimos que la gramática es la realización, digamos, se supera la idea de la gramática como una suma de nociones o como entidades acumuladas, ¿sí? Se considera como una realización de funciones comunicativas que se pueden explicitar desde un enfoque pragmático, ¿no? Un enfoque que tiene en cuenta los usos de los recursos lingüísticos. Y en la próxima diapositiva, lo que señala Martínez es que, bueno, la lingüística funcional se fundamenta en la idea de que es el todo el que determina las partes y no al revés. Y está claro que la lengua, lo mismo sus enunciados que sus códigos, es parte componente de los actos de comunicación. Bien, continuamos. Bueno, llegamos entonces, queremos mostrarles un poquito más de lo que estamos haciendo ahora, o bueno, que venimos pensando el año pasado.
a partir del libro de cátedra que les mencionamos, esta idea del giro pragmático, que en realidad significa, bueno, traemos a Austin, ¿no? Parafraseando a John Austin, para nosotros enseñar lengua es enseñar a hacer cosas con palabras. Y volvemos a esta idea, ¿no? Hacer pragmática no es trabajar con un nivel lingüístico, sino trabajar con un enfoque diferente, que es mirar los textos en situaciones concretas de uso, en entornos y contextos, cómo se construyen los significados situados en esos entornos. Esa sería la idea del giro pragmático. Y Dila, ¿no? Vas a hablar de esto Sí, que dijimos el otro día. el otro día nos pasó esto, bueno, tenemos un Mm. intercambio acá trabajamos con un diálogo auténtico, por ejemplo, el otro día cuando salíamos del aula, con Guille vi yo que estaba la pared rota y dije, uy, se ha roto la pared, y Guille me contestó, ¿se ha roto o la rompieron? ¿No? Ese es un diálogo auténtico y la idea es que podamos analizarlo. Los hablantes usamos las opciones estructurales para co-construir significados situados, ¿no? Tanto Guille como yo, y cualquier alumno, cualquier hablante, puede dar cuenta, digamos, de esta opción, qué implica cada una de estas opciones. Es muy similar a cuando nuestros estudiantes dicen, profe, aprobé. Entonces uno le resta responsabilidad o agentividad en eso de haber aprobado y le decimos, más que no es que aprobaste, fuiste aprobado. Hay un poco de maldad ahí, pero en general ellos captan eso y en general les da risa, ¿no? Pero bueno, para que entiendan que estuvieron ahí, justito. Hubo colaboración de esta parte. Bien, entonces, bueno, conseguir la gramática exclusivamente desde un enfoque pragmático no implica evitar la reflexión gramatical. Eso lo queremos dejar claro porque a veces ya no hacen gramática entonces. Sí, pero la gramática emerge del uso, no hacemos a la inversa, ¿sí? Presentamos y producimos los recursos en situaciones concretas de comunicación, en un todo integrado que solamente puede ser el texto, sea escrito, oral, no verbal, ¿no? Pero el texto como unidad de sentido siempre. Por eso, eso ya lo leí, ¿no? Sí, está bien. No sé si lo llegué a leer. No, ¿Del no que lo va para leíste. atrás? Como Léelo, quieras. sí. Ahí El está, lo trabajo vi. con las construcciones lingüísticas no puede reducirse al análisis lingüístico o gramatical de las expresiones, sino que deben comprobarse sus posibilidades de ajuste a situaciones concretas. Bueno, esto lo va a explicar Guille ahora, ¿no? A Ujú. veces pecamos de Bien, excesivamente teóricos sí. y somos... Bueno, nos abocamos a otros ejemplos, ¿no? Y en este caso, ustedes seguramente recordarán, si tienen que enseñar la famosa voz activa, voz pasiva, en general lo que hacemos, lo que hemos hecho, por lo menos, es lo que está a la izquierda en la diapositiva, es esto de poner una oración y su traducción, porque eso sería a la voz pasiva. Lo interesante de esta oración en particular, Pedro escribe un cuento fantástico y queremos que nuestros estudiantes la den vuelta y digan un cuento fantástico es escrito por Pedro. En realidad, esta oración la corrige hasta el Word. Es decir, el procesador de textos no la admite como que los hablantes la usen, ¿no? Precisamente lo que nosotros damos como ejercitación termina siendo no algo auténtico dicho por los hablantes, ¿no? Tanto es así que hasta nos cuestiona el procesador de textos, lo que estamos escribiendo. Además, este trabajo, ¿no? Con estructuras que aparentemente son meras traducciones o a veces, ¿no? Se cambian de lugar, como el juego de las esquinitas. Una cosa pasa al predicado, la otra pasa al sujeto y se terminó la gramática para esa clase. En realidad a nosotros nos parece que tiene una riqueza mucho mayor si lo damos desde un enfoque de este giro pragmático que estamos pensando, ¿no? Entonces, no son similares las estructuras si las miramos desde el punto de vista funcional, en realidad están enfocando, se están organizando en relación con ciertas funciones informativas que los hablantes conocemos perfectamente porque somos hablantes nativos de esta lengua, pero que debemos explicitar precisamente para que los estudiantes conozcan
estas herramientas para usarlas en los momentos en que deban usarlas, para decir lo que quieren decir, eso más que todo, ¿no? Entonces, frente a esta tarea no, ejercicio, diríamos bien, ejercicio de traducción de oraciones, nosotros podemos trabajar con casos en donde se utilizan las distintas estructuras posibles, que además le llamamos estructuras de la información, no decimos voz activa, voz pasiva, llamamos estructuras de información, los modos que tenemos de pasar la información y que tienen que ver con las posibilidades de realce de alguna pieza informativa, ¿no? Entonces, cuando decimos finalmente nosotros, los empresarios, resolvimos el problema, claramente ahí hay hablantes que están posicionándose, focalizando su agentividad, su responsabilidad. No hablemos de la presencia incluso de nosotros, que es intensificador en esta estructura. Bueno, podría explicar mucho más, pero se ve una clara diferencia con la segunda posibilidad, lo que llamamos pasiva perifrástica, como quieran llamarla. Finalmente el problema fue resuelto por nosotros, los empresarios. Evidentemente aquí lo que se focaliza es el objeto, lo que se ha resuelto, y los empresarios quedan en una función de adjunto, periférico, por allí, que incluso hasta pueden no estar. Si nos pasamos a lo que llamamos estructura pasiva, pasirrefleja, o estructura con pronombre se, como quieran llamarla, otra vez cambia la focalización, es otra opción que dan los hablantes cuando dicen finalmente se resolvió el problema con varias reuniones entre empresarios. Aquí se diluye la agentividad, aunque implícitamente por el tipo de estructura reconocemos que alguien produjo esta acción, no es el foco de este enunciado o de esta pieza informativa. Y finalmente, si utilizamos esta última estructura que, bueno, la gramática denomina estructura media, cuando decimos finalmente el problema se resolvió, tras varias reuniones, mágicamente parece que el problema se resuelve solo, ¿no? Y eso es lo que los hablantes decimos. Ahí nadie intervino salvo el azar, la varita mágica de Harry Potter, no sé, ¿sí? Pero claramente desaparecieron los agentes en esta última estructura. Entonces, esto nos parece que es de una riqueza tan importante que debemos explicitar y hacer explícito en los estudiantes, ¿no? Y por supuesto, nosotros aquí yo mostré con ejemplos, pero desde ya que lo trabajamos con textos, o nuestra intención es siempre partir del texto y llegar a los textos, como dijo Paula, ¿no? Sí. Entonces, no sé si Paula, ¿querés leer Sí. la crónica? Sí. Bueno. Entonces ahora vamos a mostrar una variante, es decir, desde esta perspectiva, desde este enfoque que estamos proponiendo, cómo trabajaríamos el tema de la agentividad y la voz pasiva. Trabajaríamos a partir de una crónica periodística, que no es muy, es breve, la vamos a leer para después poder seguir el análisis que va a hacer Guille. La crónica, el título es Una jubilada nadó 4 horas para alcanzar, perdón, porque no veo ahora, para alcanzar su crucero, fue rescatada. La mujer de 65 años vio que el barco había zarpado sin ella y, desesperada, se tiró al mar. La rescataron con una grave hipotermia. Hasta ahí serían los titulares, ¿no? Y el texto comienza diciendo: una jubilada británica estuvo a punto de morir por su desesperado intento de no perder su crucero de regreso a Bristol. La mujer de 65 años estaba en el puerto de Madeira, Portugal, cuando vio que zarpaban sin ella. Creyó que su marido se encontraba en el interior y, al verse sola, decidió lanzarse al agua para dar caza a su crucero Marco Polo. Susan Brown fue rescatada por un grupo de pescadores después de estar unas 4 horas nadando. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, por lo que la luz de la luna, el mar calmado y los gritos de la señora fueron claves para que la encontraran a unos 500 metros de la costa. Brown fue llevada al hospital de Funchal con graves síntomas de hipotermia, aunque su vida no corre peligro. Además, se le está ofreciendo asistencia psiquiátrica para intentar explicar el incidente, pero no se ha recibido el permiso de los médicos para que Susan Brown sea interrogada, por lo que no se cuenta aún con la versión oficial del accidente. El jefe de la autoridad portuaria portuguesa, Félix Márquez, cree que la mujer sigue viva porque pudo utilizar su bolso lleno de aire a modo de salvavidas. El accesorio la mantuvo a flote cuando empezó a fallarle la fuerza en los brazos. La mujer había llegado al archipiélago esa misma mañana en el barco Marco Polo junto a su marido. Venían de un crucero por el Caribe
y hacían escala antes de regresar a su casa. En Portugal se especula con que la confusión de Susan fue propiciada por una discusión del matrimonio previa a lanzarse al agua. Bien, bueno, esa crónica es verídica, es increíble, pero pasó. Lo que les queríamos mostrar, entonces, partimos de un texto que tiene una combinación de estas estructuras de la información que en realidad acompañan el contenido de la historia, es decir, están a la par del desarrollo de la historia. Entonces, vemos ya en el título esta idea de cómo las estructuras activas que aparecen en el principio del texto, luego se orientan, que digamos, estructuras al principio no activas que orientan hacia la gente, van perdiendo dinamismo y agentividad hacia el final. En el título ya tenemos eso como un resumen de lo que va a ocurrir a lo largo del texto, ¿no? Primero la tenemos a Brown, a la jubilada muy activa, una jubilada nadó 4 horas, fíjense, ¿no? Qué actividad envidiable, y termina el titular con la forma pasiva, ¿no? Lo mismo va a ocurrir a lo largo del texto, la agentividad que se pierde hacia el final, ¿no? Entonces, esta agentividad inicial que se ve en varios casos, en varios enunciados, vio que zarpaban sin ella, creyó que su marido se encontraba en el interior y al verse sola decidió lanzarse al agua. Toda esa agentividad, cuando llegamos hacia el final, vemos que los otros personajes son los que adquieren el rol agentivo, ¿no? Entonces ahora Brown fue llevado al hospital, se le está ofreciendo asistencia psiquiátrica o el accesorio la mantuvo a flote, ya no es la persona con ese rol de agentividad que habíamos visto en un principio. Entonces, nos parece que una actividad con un enfoque pragmático precisamente hace explícitas estas opciones estructurales y las funciones que cumplen estas opciones estructurales. Entonces vamos mucho más allá de decir, bueno, esta es la voz activa, esta es la voz pasiva, reconocer una a la otra. Nos parece que esto resulta, por supuesto, mucho más interesante en la clase. Se imaginan, hablamos de la protagonista, lo que le pasa, cómo fue perdiendo esta agentividad y cómo las estructuras gramaticales acompañan el desarrollo de la historia. Entonces, nos parece que esto puede ser interesante trabajarlo de esta manera. No sé cómo seguíamos aquí. Sigo yo. Sí. Bueno, lo que estamos queriendo explicar es que nos interesa ampliar el alcance de la pragmática hacia una concepción más abarcadora, digamos, trabajar la lengua desde un enfoque que considere los significados situados y construidos por los hablantes. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo fuimos cambiando esta manera de trabajar con la lengua y con la gramática. Por ejemplo, esto es un ejercicio que tomamos de la gramática pedagógica de esa publicación que les comentamos al comienzo de nuestra presentación. Y fíjense que es un ejercicio para trabajar con el modo, ¿no? El indicativo y el subjuntivo. Y fíjense que es el tradicional ejercicio de oraciones sueltas, oraciones que no están contextualizadas. Y justamente hoy a la tarde, mientras repasábamos un poco la presentación, recordábamos que lo usamos en clase y que la mayoría de las veces este tipo de ejercicios teníamos que estar reponiendo en forma oral la situación, porque digamos, porque así sueltos los estudiantes por ahí les resulta ambiguo, no saben, pueden, digamos, completar de una manera o de la otra. Entonces, en lugar de hacer este tipo de ejercicios, proponemos realizar actividades, ¿sí? Fíjense que en este caso, planteamos una situación de comunicación, el centro de estudiantes está organizando la publicación de una página informativa y entonces la propuesta es que producir textos que podrían ser publicados en esta página del centro de estudiantes. Y entonces el propósito es que los estudiantes reflexionen sobre los modos verbales que vayan a utilizar en relación con los contextos de uso, ¿sí? Por ejemplo, entonces tienen opciones, les damos sugerencias, opinar sobre el buffet, bueno, una nota sobre la semana de la primavera, hacerle sugerencia a los ingresantes. Entonces, preguntándose, o sea,
trabajando con los estudiantes y preguntándose por el propósito del texto, los destinatarios y bueno, todo lo que hace la situación comunicativa, ellos irán decidiendo si el texto va a ser más asertivo, más declarativo y entonces predominará el uso de verbos en modo indicativo, o si será un texto más que exprese la opinión. A su vez, la opinión también puede expresarse de distintas maneras. Si tienen que opinar sobre el UFET, no es lo mismo que ellos digan creo que, o me parece que, o no creo que, a que sean más asertivos y digan es caro, es barato, es esto o es lo otro, ¿sí? Entonces, la idea, fuimos transformando, digamos, este giro del cual estamos hablando, pasamos de esos ejercicios con oraciones descontextualizadas a actividades que implican una situación de comunicación concreta y entonces da lugar a producciones situadas. Bueno, acá ¿Ila? tenemos, sí, otro ejercicio también extraído de nuestra gramática pedagógica, o sea que esto siempre parte de la autocrítica. Digo, para que nadie se sienta dolido, nosotras nos pegamos a nosotras mismas. Nosotros habíamos propuesto ahí este ejercicio para completar con perífrasis. Además, habíamos puesto las que correspondan, como si correspondiera una específica, ¿no? Y la verdad es que esto que dice Paula recién, ¿no? Una vez que lo llevamos a la práctica, resulta que, por ejemplo, si miramos el primer ejemplo, Pedro, rehacer la tarea porque no estaba bien. Bueno, ahí yo puedo completar. Pedro tiene que rehacer la tarea, va a rehacer la tarea, puede rehacer la tarea. Entonces, en realidad le generamos más incertidumbres a los estudiantes que, o sea, perdemos la línea de, bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo o para qué estamos haciendo esto? ¿No? Entonces, lo que vemos es que sin contexto no tiene sentido. Tampoco en el segundo caso, bueno, que teníamos ahí. Perdón, perdón. No importa. Ya volví, ya volví. Acá, bueno, son todos este tipo de ejercicios, pero están todos sacados de nuestra gramática, ¿no? En cuanto llegó a su casa, a preparar la cena para que todo estuviera listo a las 9. Se puso a preparar la cena, empezó a preparar la cena, se metió a preparar la cena, ¿no? Se metió a, decíamos con Guille hoy, bueno, es cuando no sabe cocinar y se metió a hacerlo, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que todo el tiempo, lo mismo que le pasaba a Paula hoy con los modos, los modos, ¿sí? Es que sin contexto pierde sentido, no estamos aprendiendo, no le estamos dando valor a este ejercicio. Entonces, lo planteado como actividad sí tiene otro sentido porque entonces partimos de ciertas estructuras, pero los enunciados ya van a tener un contexto en el cual van a seleccionar una opción u otra con un criterio u otro, ¿no? Entonces acá estamos con la cartelería que está en la señalética, me dijo Paula. En cada aula del bachillerato, sobre el pizarrón, de hecho eso que se ve abajo es cuando empieza el pizarrón, los chicos tienen ahí el protocolo de evacuación. Entonces, lo que les proponemos, esto está en todas las aulas, te toca la aula que te toca, vos tenés acceso a este material, tenés la clase preparada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer un instructivo de evacuación? ¿No? Si pasamos del infinitivo en el que están enunciadas cada paso a seguir, ¿qué hacemos? Debemos, hay que cerrar las ventanas, se debe, tenés que, tiene que, ¿con qué tiempo? Debemos, deberíamos, tendremos que ponernos en orden, ¿no? La modalidad, debemos, tendríamos que. Entonces, los estudiantes acá pueden reflexionar sobre los diferentes efectos que tiene un uso u otro. Y también está bueno pensar en qué pasa si nosotros atenuamos. Si le parece bien, puede cerrar la ventana, puede salir rápido, ¿no? Si usted quisiera, si no le molesta, abandone el aula. Y bueno, y ahí, o sea, suena gracioso justamente porque la conclusión a la que vamos a llegar es que atenuar está de Es más cuando adecuado. hay una urgencia, justamente, ¿no? Es un protocolo de evacuación para hacerlo ordenado y rápido, así que no hay tiempo para cortesía, ¿no? Pero acá sí estamos trabajando entonces con perífrasis, pero esas perífrasis van a tener una función determinada en el contexto en el que aparezcan.
Y ahí sí tiene sentido la reflexión. Y ahí sí van a saber por cuál optar o por cuál no y por qué lo están haciendo. Bueno, esto nos llevó tiempo. Bien. Bueno, y entonces, tal como les habíamos anticipado, venimos trabajando con algunas experiencias pilotos, si quieren, o experiencias que estamos poniendo a prueba en el aula para incluir la inclusión del modo oral, la enseñanza del modo oral, ¿sí? Nos pareció interesante tomar como punto de partida esta cita de Hopper, que se refiere a que la gramática es el resultado de la cristalización de la lengua de los hablantes, es decir, primero es el uso, ya lo sabemos todos los que estamos acá, creo, ¿no? Sí. Primero los hablantes usamos la lengua y luego se cristaliza en una gramática y no al revés, ¿no? Entonces, por eso es el enfoque que estamos planteando. Estamos tratando de trabajar de esa manera en el aula con los estudiantes, ¿sí? Montolío también comenta que la gramática es un sistema ecológico parcialmente autónomo y parcialmente sensible a las presiones de otros sistemas. Es decir, que la gramática se adapta al uso de la lengua, a las relaciones sociales que establecemos con la lengua, a los propósitos comunicativos. La lengua es nuestra herramienta para eso, ¿sí? Y entonces, hablando de las experiencias con la oralidad, les comentamos que algunos de los temas que estamos dando en el aula y que están incluidos en el libro que tenemos en prensa, eh, que les comentamos de hablar el libro de cátedra que está en prensa. Algunos de los temas que abordamos con respecto a la oralidad son estos. ¿Cuáles son las particularidades del modo oral? A veces comparándolo con el modo escrito podría ser, ¿sí? Pero ¿cuáles son las particularidades de ese modo? Abordamos con los estudiantes desde primer año, incluso de secundario, el principio de cooperación y las máximas conversacionales. Eh, También hacemos actividades para analizar los elementos de la comunicación no verbal, para analizar, y siempre recuerden que terminamos haciendo una producción, ¿sí? En otros niveles hablamos de adecuación, de interrupciones, de la cortesía lingüística, y otro de los temas relacionados con la oralidad tienen que ver con estrategias de indirección, atenuación y de intensificación. Bueno, y llegado a este punto, y dado que esto es un conversatorio, se nos había ocurrido pasarles un pequeño video. Vamos a ver un fragmento muy cortito de una película de Shrek que usamos justamente en el aula em, para analizar estas cuestiones que acabamos de enumerar. Así que, si les parece bien, mostramos el video y después retomamos digamos, el hilo. Si fuera televisión nos echarían, pero no hay de apuro.
Perdón, Paula, ¿vos lo estás viendo el video? Ah, porque ustedes no. No, claro. Tenés que Ah, dejar de compartir el PowerPoint. Me di cuenta ah, porque en el chat están diciendo no se ve y yo te veo a vos que te movés y digo, vos lo estás yo viendo. estaba muy divertida viendo el Ay, video. Como perdón, puse el sí, link, claro, Deja de compartir el bueno, Power y lo dejo de de la compartir. compartir. televisión y qué sé yo, claro, y No había pensamos que lo entendido, estabas ¿no? buscando el video. No, yo estaba Claro. acá muy divertida, bien, claro, como yo estaba compartiendo no veía nada, no veía el chat, no veía nada. Bueno, espérate, dame un segundito ahora. A ver, fíjate y si A no. ver, Ah, ahora sí, dejaste de compartir el Power. dejé de compartir. Por Ahora voy ahí, a ahí volver a funciona mejor. compartir y a ver si, ahí está, a ver, ahora. Ahí ven la pantalla del video, Sí, ahí ahí lo sí. disparo. Ahí sí, dale, Bueno, ahora sí. avísenme si lo escuchan también. No se escucha. No se escuchan. Ok, bueno, ahí ya no sabría qué decir. Que dale desde el link que tenemos en el PowerPoint. Y Desde listo. YouTube. Ok. Sí, lo tenemos en el PowerPoint al Sí, link. sí, ¿No? sí, sí. Espera, entonces, perdón, ¿eh? Dejo de compartir, vuelvo al PowerPoint. En la diapositiva que sigue, ahí Sí, sí. está. A ver ahí. A ver si agarramos. Ay, claro, que acaba de venir con aviso. Ahí está. A ver. No. Eugenia, ¿No? mientras tanto, nos va contando de qué se trata. Cuando se quiere sacar de encima al burro. Sí, Exactamente. tal cual. ¿Qué Sí. ocurre? No lo escuchan. No. No, ahí No, quedó el Claro. Power. Ahora no sé. Recién se Bueno, veía el video y no se bueno, escuchaba, ahora está no se bien. ve. Bueno, yo diría que No sé si de avancemos, alguna chicos, con el... manera podemos Sí. colaborar. No, les podemos contar de qué va la escena. Es una escena de 2 minutos de la película Shrek. Es la conversación cuando recién se conocen Burro y Shrek. Se llama ¿Por qué estoy solito? Porque es cuando Burro canta esa canción. Y bueno, esto es una actividad que la usamos en el aula. Con segundo año lo usan. ¿Quieren que No me acuerdo. pruebe si la puedo compartir yo? No, acá me están diciendo que el sonido en realidad nunca se... Es difícil, hay que hacer una edición técnica, o sea, podrían llegar a verlo pero no escucharlo, así que Bien, eh, entonces lo que podemos hacer es mostrar la conversación entre ellos. el guión, El texto. dices, bueno. Perdón, pero ese me ocurrió No, recién. no, está bien, sí. Espérate que tengo que abrir el documento. Diálogo Shrek Burro. Sí. Por lo menos para que vamos a tener una idea más clara, así me parece. Yo lo encontré, si no lo comparto yo. Sí, sí, no, no, espera, lo estoy Bueno, abriendo. A ver. Sí, bueno, un minuto, ¿eh? Ahí va. A ver. Bueno, ese es el ahí documento del está. diálogo. Lo que pasa es que se pierde lo visual, ¿no? Pero bueno. Burro, ¿puedo decirte algo? Qué increíble reacción ante tal... Bueno, no nos va a salir igual. No, Ante no, tal no. situación. Fantástico. Bueno, dale, mira, vos sos Shrek, dale. Eh, Vas a hablar. ¿Estás hablando conmigo? Claro, hablaba contigo. Oye, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga, pero llegaste así tan patitas, ¿para qué las quiero? Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. Genial, qué gusto. ¡Ah, qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Eh? Es que yo no tengo amigos y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! Tengo una idiota. Me quedaré contigo. Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada a cualquiera. Ah, Uy, wow, eso sí que asusta.
Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Tan grueso tufo como cuando me eché unas fresas podridas. Hombre, para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. ¿Eh? ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Bueno, ahí está cantando el burro, ¿no? Amigos Amigo, debes tener. ya deja de cantar. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Guau, solo un amigo dice la verdad tan cruda. Escucha, pequeño burro, mírame bien. ¿Ya viste qué soy? Ah, ¿eres muy alto? No, soy un ogro. Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, es ¿De veras? de veritas, de veritas. Oh, Hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. Shrek. ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale un comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. Mis respetos. Eres buena bestia. Bah. Mira eso. ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? Ese cuchitril es mi hogar. ¡Oh! Es adorable y hermoso. Eres un gran decorador, lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. ¡Oh! ¡Qué linda piedra! Un detalle soberbio. Perfecto. Bueno, hicimos lo que Bueno, ¿qué hago? pudimos. Bueno, ¿Dejo de acá compartir? en el chat hay ovación. La verdad que yo prefiero Shrek por ustedes, chicas. Bueno, ya tenemos trabajo, Genial, Paula, una para cuando nos genial. jubilemos. Nah. Genial, genial. Bueno, Bueno, tienen que... esos son los docentes del Bachi. Siempre, Recurso siempre, B, plan B. siempre hay plan B, plan C, plan Z, ¿sí? Ahí Sí, porque están. puede fallar. Bueno, Buenísimo. bueno. Bueno, Bueno, acá vamos a ver entonces en cómo nosotros podemos abordar este video teniendo en cuenta esas características de la oralidad que mencionó Paula en la diapositiva anterior. Entonces, en principio, les decimos, a partir de la propuesta de Daniel Casaní, determinamos las características de la oralidad en esa escena, ¿no? Bueno, y ahí la idea es que los chicos den cuenta de que se utiliza el canal auditivo, de que se escuchan, de que la voz llega a través del aire, de que la comunicación es espontánea, de que es inmediata en tiempo y en espacio, que es efímera, que utilizan códigos verbales y no verbales, ¿no? Los movimientos, los gestos, lástima que no pudieron ver el video. Si lo buscan, dura 2 minutos 40. Cómo interactúan mientras se comunican, cómo se apoyan en el contexto extralingüístico, ¿no? Cómo marcan la procedencia dialectal, que Paula lo hizo también, es chido, estos cuates, los ¿no? cuates. Que hay un bajo grado de formalidad, ¿no? Que se selecciona la información de manera poco rigurosa, las pausas, las entonaciones, los cambios de ritmo, de velocidad, ¿no? El burro en algún momento se pone a cantar, el ogro en algún momento se enfurece y realmente le grita porque no lo soporta, ¿no? Frases inacabadas, estructuras suspendidas, ¿no? Algunos tics lingüísticos, algunas palabras parásito como nones, muletillas, onomatopeyas, wow, ¿no? Frases hechas, se fueron de volada. Mm. Refranes como patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Bueno, todo eso que es tan propio de la oralidad. En realidad, si se reúnen, pueden dar cuenta de esas características. También pueden analizar de qué manera se respeta o no el principio de cooperación que regula la conversación, ¿no? Entonces pueden analizar las máximas y ahí les pedimos de transgresión a las distintas máximas, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos en las máximas de Grice, por supuesto, vamos a hablar de cómo se transgrede la máxima de relación y de cantidad. El burro, por ejemplo, habla del mal aliento del ogro. Eso no es pertinente para el ogro, para lo que quiere, ¿no? Le sugiere pastillas de menta. No es pertinente para eso, para Shrek, que demuestra todo el tiempo que lo que quiere es estar solo. Además, el burro habla de más, con lo cual transgrede también la máxima de cantidad.
y también cuando comienza a cantar, o cuando describe la vivienda a la que le llama cuchitril. O sea, habla de más, se va de boca el burro todo el tiempo, ¿no? Transgrede de ese modo, entonces la máxima de cantidad. Y respecto de la máxima de modo, resulta poco claro cuando pregunta, ¿sabes qué soy? Y el otro le dice, alto. Bueno, evidentemente ahí el burro no pudo hacer la inferencia de que Shrek estaba preguntando cómo soy, no referido a cómo, ¿no? Y el burro, bueno, y esos son malentendidos que justamente dan lugar al humor. Y también pueden analizar en el punto 3 aspectos no verbales, ¿no? Los ruidos, las vocalizaciones. Wow, ¿no? Eso sí que asusta. Los elementos kinésicos, todo lo que son los gestos, los ademanes que reemplazan las palabras, los aspectos proxémicos, los lugares que ocupan entre ellos, ¿no? Cómo van, de repente aparece el burro, lástima que no vieron el video, pero todo esto es, por eso es lo que hicimos. O sea, para hablar de realidad, siempre partir de la oralidad, era parte de nuestra propuesta. Pero bueno, no se vio, pero se escuchó. Los elementos prosódicos, las curvas melódicas, el timbre, el volumen, el ritmo, todo eso esperamos que los chicos lo puedan hablar, y lo que ellos no aporten, bueno, habrá consignas que apunten a que puedan dar cuenta de esas cuestiones. ¿Paso al Después, siguiente? sí. El punto 4, está bien. Ah, no, ¿vas al que es al punto 4? No, vos. Bueno, Sí, vos. otra de las reflexiones que se hace es con respecto al uso de las interrupciones. Al ver este video, cuando el burro canta, Shrek no lo tolera más y lo interrumpe, le grita directamente que ya deje de cantar. Entonces, también la idea sería conversar o intercambiar ideas acerca de si, por ejemplo, esa interrupción es adecuada o inadecuada. Claramente, en este caso es inadecuada porque no tiene nada de cortesía. Eh, Se les puede proponer que le agreguen al diálogo nuevas interrupciones o que también podrían transformarse, me está ocurriendo ahora, pero podría ser que transformen esa que es inadecuada en cómo podría ser adecuada. Eh, y bueno, y todo, digamos, todo el resto de las consignas tiene que ver con eso, con el análisis de esas temáticas de la oralidad. Por ahí Guille quiere seguir explicando la Sí, parte de la falta de cortesía. sí, bueno, en realidad, y podríamos decir en general, alguien acá decía que era pesado el burro. Hay todo un trabajo, lo que se llama Facebook, ¿no? Es decir, un trabajo de imagen que tiene que ver con la cortesía. Por un lado, el burro con esa cortesía valorizante, ese halago permanente que termina teniendo un efecto opuesto al querido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son estrategias que hay que, de alguna forma, graduar, ¿no? Y por otro lado, cuando tiene un problema, cuando habla del cuchitril, entonces ahí está dañando la imagen de Shrek cuando se refiere así a su hábitat, inmediatamente cambia la estrategia y vuelve a esa cortesía valorizante de llenar de halagos, incluso lo que era cuchitril se vuelve adorable y hermoso. Y por el lado de la intensificación también hay cantidad de recursos intensificadores con las formas exclamativas, los aumentativos, la insistencia, ¿no?, del burro es súper intensificador. Y por otro lado, también la indirección, ¿no? Sabemos que es una estrategia que tiende a evitar ser directo cuando nos comunicamos, y es el caso que intenta Shrek de decirle, bueno, con una ironía que no le interesa la compañía, pero bueno, por supuesto no se da por enterado el burro, y entonces pasa a la estrategia directa cuando le dice ¿por qué no te vas con tus amigos?, ¿no? Entonces eso es interesante. Ustedes dirán, pero esta gente está hablando de obviedades, ¿no? Otra vez volvemos al punto inicial. Los estudiantes nuestros, alguien decía, sí, los estudiantes nuestros hablan todo el tiempo, sabemos que hablan, pero lo que hacemos nosotros es explicitar estos procedimientos que son propios de la oralidad, desde los géneros más prototípicos, ¿no?, que son la conversación cotidiana, a, como van a ver ustedes luego, en géneros más
estructurados que tienen que ver también con la comunicación oral, ¿no? Pero es esta idea de no pensar que es obvio, ¿no? Y hacerlo explícito y trabajarlo en el aula. Bueno, y en este momento, ya desde el año pasado y este año estamos continuando con estas tareas o actividades sobre la oralidad. Fíjense que es en distintos niveles, digamos, del secundario, desde el ciclo básico. En el ciclo básico estamos trabajando sobre malentendidos y frases hechas, que son usos de la lengua muy propios de la oralidad. En segundo año tenemos una actividad a partir de un cuento de la pata de mono, vemos el cuento, digamos, leído y después una versión narrada en forma oral de Laiseca. En tercer año hicimos un lindo trabajo el año pasado y que ya estamos ahora a punto de hacerlo este año sobre la entrevistar a una persona destacada de la comunidad. Con los chicos más grandes ya pasamos fíjense que van ganando nivel de formalidad, ¿no? En quinto año exponen durante un minuto frente al resto de los compañeros un tema sobre, bueno, trabajamos con Frankenstein, la novela Frankenstein, y tienen que exponer sobre eso. También tienen que transformar, digamos, traducir entre comillas un texto clásico, una escena de teatro clásico a nuestra variedad de lengua. Y en sexto año, en una materia que se llama Seminario de Discursos Polémicos, trabajamos con el debate. Sobre estas actividades, la revista del colegio que mencionó Malena al comienzo de la presentación, en el colegio tenemos la revista Plurentes, en donde publicamos nuestra producción académica. En el número que va a salir este año hay varios artículos dedicados justamente a la enseñanza de la oralidad y hay uno de los artículos en el cual describimos con más detalle de qué se tratan cada una de estas actividades y, bueno, mostramos bien las consignas, pero bueno, también como un ejemplo para que vean en qué andamos en este momento, con qué estamos trabajando en el colegio. Bueno, llegó la hora de ir cerrando Ujú. y de formular las conclusiones a esta presentación. Y bueno, nosotras llegamos a la conclusión de que hablar de gramática desde una perspectiva pragmática consiste en explicitar las funciones que los hablantes llevan a cabo por medio de recursos verbales y no verbales a través de textos y en relación con las situaciones comunicativas en las que dichos textos se producen y se interpretan. De hecho, nos parece que en las clases de lengua tendríamos que evaluar de manera global la competencia pragmática de los estudiantes, la producción y la interpretación de textos entendidos como unidades de sentido, dejando de lado, como decíamos hace un rato, eso de la cuestión fragmentada y descontextualizada. Los textos como unidades de sentido, donde se utilizan los recursos lingüísticos para producir significados situados e interpretarlos en relación con las situaciones que se planteen. Esa es nuestra propuesta, sí, concluyendo, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es para ir cerrando también esta idea de incluir el enfoque pragmático en la enseñanza de la lengua en la escuela, nos parece, de hecho está funcionando y nos parece que puede ser transferible a cualquier otra experiencia y cualquier otra institución. Y sobre todo, abandonar la mirada estructuralista, ¿no? Esto de los ejercicios descontextualizados, las cajitas, el deporte de coleccionar esta terminología a veces que ni se entiende, ¿no? ni se interpreta, precisamente para atender a funciones comunicativas, que es lo que realmente es concreto y es real, ¿no? Que tiene que ver con las opciones lingüísticas que seleccionan los hablantes. Nos parece que este giro pragmático es un vuelco realista. Estamos haciendo una gramática realista y eso nos está llevando, bueno, nos llevó a revisar nuestra gramática pedagógica y nos está llevando, en realidad nos conduce a esta gran pregunta del gramático Scheffer-Schwüren, que dice esto, ¿no? Bueno, debemos responder qué es lo que hace la gente
cuando usa el lenguaje. Y esa es nuestra intención, también nuestros enfoques. Bueno, acá pusimos un resumen de la bibliografía que referenciamos. Esto, por supuesto, lo utilizamos para nuestro libro de cátedra. Esta es la que mostramos, digamos, con esta presentación. Bueno, nada, queremos saludar y agradecer a toda la concurrencia. Y acá dejamos el mail del Departamento de Lenguas y Literatura del colegio, por si alguien quisiera hacer alguna consulta o, bueno, nada, ponerse en contacto bueno, a partir de esta charla, de este conversatorio. Muchas gracias por la escucha. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las tres. Bueno, en principio, si se fijan en el chat, están consultando ya por la grabación del encuentro, así que si no tienen problema, después la vamos a compartir a través de las redes, de Sol de Astier, bueno, porque evidentemente interesa conservarla y poder usar de todo lo que ustedes han expuesto, que trabajan, también como un insumo seguramente, ¿no? Para pensar de pronto las propias clases, en la tarea docente. Tenemos gente conectada de distintas provincias, de distintos lugares, también que trabajan en distintos niveles del sistema educativo, así que, bueno, evidentemente ha generado mucho interés toda la exposición de ustedes. Ahora, si les parece, podemos ir, voy a desmutear, voy a ver si me sale, desmutear a todo el mundo. Por favor, quien no tenga una pregunta o un comentario, les pedimos guardar silencio, así pueden intervenir y no solamente en el chat para hacer comentarios o alguna consulta que tengan. A ver. Bueno. No me está saliendo o no encuentro la opción, pero bueno, voy a ir haciéndolo con todos. Podemos hacerlo nosotros. Que cada uno se desmutee, es más fácil, Malena. Bien. Pueden desmutearse, está bien. Sí. Por propia iniciativa, perfecto. Sí, es verdad, está marcado acá la opción para que puedan desmutearse. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, ¿quién quiere? Yo tengo alguna, pero por ahí, a ver, yo soy más de la literatura, ¿vieron? Entonces por ahí me matan con lo que voy a contar, porque por ahí no tiene nada que ver. No, cuando ustedes, hubo muchas cosas que me interesaron particularmente, y cuando hablan de estos significados situados, ¿no? Y construidos por los hablantes, con esta idea de que me interesó mucho, que la pragmática ya es un enfoque y una manera de conceptualizar a la lengua en su totalidad, no una línea de análisis, ¿no? Bueno, me pareció súper interesante y pensaba, de alguna manera lo aclararon ustedes, cuando decían esto no implica evitar la reflexión gramatical, ¿no? A partir de pronto situaciones concretas, situaciones de enseñanza, incluso, porque yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué pasa justamente con esos aspectos más normativos que se perciben o son mucho más arbitrarios? Incluso la ortografía. Entonces, por eso digo, por ahí les pregunto por ortografía, que no fue un tema de la charla, a ver si de algún modo se incluye, se enseña. Por supuesto, bueno, ahí la arbitrariedad no podría decir que es absoluta, ¿no? Pero bueno, si de algún modo se incluye
esa dimensión en la propuesta de trabajo y cómo, digamos, entraría o casaría con todo lo que ustedes han explicado también. Con la ortografía, perdón chicas, contesto No, porque estoy perfecto. en el ciclo básico y porque hacemos énfasis desde el ciclo básico, que son 2 años que los chicos cursan antes de ingresar al secundario, van en contraturno, van a su escuela primaria y vienen en contraturno al bachillerato. Y tienen un taller de lengua e iniciación literaria. Acá con Paula estamos las dos en el taller y trabajamos con la ortografía, hacemos dictados de textos conocidos, eh, nunca palabras sueltas. Y por otro lado, trabajamos mucho desde el juego con la ortografía. Por ejemplo, les damos, seguramente que conocen a Adela Bash, entonces les damos, por ejemplo, una bebida helada, donde se juega con los homófonos. Una cosa es, uno le dice al otro, ¿quiere que le traiga una bebida helada todo junto con H delante? Y el otro dice, ¿cómo voy a querer que me traiga una bebida helada? Bueno, cuando la leemos, si no la estamos leyendo, no advertimos ninguna diferencia. Entonces, bueno, el malentendido es lo que provoca risa, ¿no? Entonces, trabajamos mucho desde ahí, y por supuesto que, bueno, que la ortografía es un valor que tiene que ver con nuestra imagen, con la imagen que proyectamos a partir de la ortografía, ¿no? Y también malentendidos que se producen por escribir una palabra por otra. Se generan situaciones de humor. Por supuesto que no siempre nos divertimos, ¿no? Después está la cuestión normativa, hay reglas de ortografía, pero en general las extraemos a partir de la observación de ciertas reiteraciones, pero no viene la regla y después el ejemplo y la memorización de la regla, porque ya vimos que eso no funciona. Pero Sí nos está también, sí. funcionando el dictado de texto conocido de cada 2 meses, y lo que hacemos es contar la cantidad de errores, nada más que eso, tenés tantos errores, con la intención de que para el próximo dictado no haya más, que haya la misma cantidad o que haya menos. Pero empieza a haber una atención sobre cómo se escribe, además de lo que dice, cómo está dicho eso, ¿no? No sé si Paula querés agregar algo. No, que la ortografía también tratamos de reflexionar en su valor comunicativo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en tercer año, que ahora estoy luchando con los verbos y los subjuntivos, y una tilde sí o una tilde no, te cambia todo el valor comunicativo de la palabra, ¿sí? Y con respecto a lo que preguntaba Malena de la gramática emerge del texto, no es que primero, por ejemplo, la clase no es explicar modo imperativo, la clase es el texto instructivo, cómo dar instrucciones. Y entonces, en cómo dar instrucciones, una de las posibilidades es utilizar el modo imperativo. ¿Se entiende la diferencia de enfoque? Sí, además esto, ¿no? Esto de darles los instrumentos y darles las opciones para que puedan elegir. No es una forma, ¿no? Todas las opciones que tenemos como hablantes para poder expresar lo que realmente queremos decir. A veces faltan instrumentos, ¿no? Yo quiero decir algo y no me sale. ¿Cómo no te sale? ¿No? Tienes todas estas posibilidades que te da la lengua española, como decíamos hoy, todas estas estructuras de presentar la información. Bueno, elegí la que vos te parezca más adecuada para lo que tenés para decir. Entonces es un instrumento muy poderoso. Eso es lo que les decimos, ¿no? Es un instrumento, si vos conocés todas las opciones que tenés y te apropiás de esas cuestiones, vas a tener más posibilidades, ¿no? Como hablante, como comunicador, ¿no? Así que lo toman desde un punto de vista personal también. Y queremos que se apropien de esto como algo personal, no como algo que nosotros les decimos, bueno, tenés que saberlo, ¿no? Que realmente ellos quieran saberlo, ¿no? Bien, Hola, sí. yo soy Eugenia, ¿cómo están? Bien, no, me quedé pensando, ¿cómo estás, Guillermo? Sí. No, me quedé justo pensando porque Malena dijo que la ortografía era arbitraria y yo no creo que sea arbitraria. Justamente lo que nos ayuda es en el formato escrito es a diferenciar las palabras.
Entonces, ¿se puede decir realmente que la ortografía es arbitraria? Si una tilde no cambia el significado. Es verdad, es cierto. Yo tendría que haber dicho quizás convencional, por ahí, porque de pronto determinada palabra se escribe con S, con Z, ¿no? Pero bueno, Sí, siempre ¿no? me había ocurrido pensar esta cuestión del orden de las representaciones. Es decir, cuando se dice, no, bueno, la ortografía no importa, porque las redes, mentira, ¿no? Digamos, lo que nos hace, cómo nos posicionamos y cómo quedamos frente a los otros, ¿no? Como hablantes, como usuarios como usuarios de la lengua, no es una cuestión menor, pero bueno, con lo que ustedes además fueron respondiendo, ampliaron ese concepto, ¿no? Sí. Bueno, a recordar que hablamos de la multidimensionalidad, ¿no? Claro. No nos quedamos con una dimensión, sino que trabajamos el texto completo en toda su dimensionalidad comunicativa, porque es primero el todo comunicativo, y luego vemos, bueno, en qué consiste ese todo, qué recursos, siempre con esa idea de que fueron opciones. Que nosotros lo que tenemos en el texto, como dicen muy bien algunos lingüistas alemanes, un documento de decisiones. Somos ciertas decisiones, y es lo que nosotros tenemos allí. Y bueno, es saber por qué esas decisiones y no otras, ¿no? Esa reflexión hace de las clases de lengua un laboratorio, como decía Lila hoy. Realmente la clase de lengua no es hacer cajitas de sujeto y predicado, es pensar en cómo nos comunicamos a través de textos y cómo seleccionamos la mejor opción posible para poder expresarnos, ¿no? Sí, yo tengo la voz muy mal, pero gracias a esto puedo estar acá, si no estaría dando clases. Veo caras muy conocidas, caras de la vida académica más o menos, ¿no? Muchas gracias primero, Guillermina, porque a partir del texto que ustedes construyeron, a mí me abrió mucho la puerta a experimentar con textos, especialmente textos de la prensa. Yo lo uso en el traductorado de inglés hace muchos años y es una lista de opciones. O sea, justamente el hecho de que la gramática, aunque ustedes digan que los ejercicios tenían cierta estructura, la forma en que ustedes hicieron una traducción de una diversidad de teorías o de aportes para los estudios gramaticales permite que los estudiantes empiecen a ver esta cuestión tan obvia o no de que el texto es realmente un sistema de decisiones que uno toma si tiene opciones. Creo que en ese sentido fue un texto muy, muy útil para trabajar en el nivel superior. En el nivel secundario uso algunas cosas, yo tengo muy pocas horas en nivel secundario, tengo un curso en 5º año, que de ustedes en Santa Fe es 4º, y sí, es verdad que, por ejemplo, para trabajar los tiempos verbales, los ejercicios de ustedes siguen siendo útiles, aunque sigamos trabajando a lo mejor en la edición de los textos que ellos escribieron con esas opciones. Exactamente. Gracias, Adrián. Yo quiero decir otra cosa también, que yo uso el libro también, yo doy clase en el secundario, y muchas veces lo que hago, cuando doy estas oraciones sueltas, le digo, bueno, esto es una oración, es una construcción, ¿cómo la podemos transformar en un enunciado? Y entonces creamos la situación comunicativa. Porque bueno, es difícil explicar esto y aparte a mí me pasó dando clases que a veces decía, ponga la opción correcta, de hecho, de un libro que vos nos diste cuando empezamos a hacer la especialización, y yo después empecé a decir, pero no existe una opción correcta, puede haber varias opciones. O sea, cuando vas, lo que tengas, ahí es subjuntivo por razones, pero en otro que pasa lo que, bueno, explicaban hoy, y entonces uno lo que pueden hacer es proponerles pensar esa oración como un enunciado en una situación comunicativa. Y a mí me funciona. Claro. No es siempre, la única forma. pero a veces... Pero estás volviendo al contexto. Estás reponiendo contexto, que es un poco nuestra propuesta también. Está muy bien. Por otro camino, tal vez, en lugar de dárselo en contexto, le pedís a ellos que lo restituyan, pero en definitiva estamos en la misma línea. Sí, sí. Muy bien, Eugenia.
Bueno, muchos en el chat ya quizás ya han leído, excelente, agradeciendo mucho, desde distintos lugares, desde Colombia también, yo dije distintas provincias, pero no solo provincias, diferentes países. Increíble. No sé ¿Puedo si... hacer un pequeño aporte? ¿Cómo Mirá andan? vos, Emilia Cairo. Mirá quién apareció. Bueno, gracias a las tres, estuvo la verdad que muy, muy interesante. Con Guillermina nos conocemos hace un montón de años, Sí. no digamos cuántos. No, no. Pero yo además Vos sí podés decir, yo no, yo ya no digo más. No, bueno. No, y además yo, nada, quiero dar testimonio, digamos, de esta evangelización que ha hecho Guillermina con una forma de ver la gramática, ¿no? Porque es cierto que es toda una concepción que le cambia a uno la manera de ver las cosas. Entonces, yo la tuve a Guillermina en el grado, en la carrera, yo soy profesora en letras, en el grado, y después cursé la especialización en enseñanza al español, al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi doctorado en lenguas clásicas. O sea, yo soy de latín, cero enfoque de comunicativo, gramática estructuralista, pero forever. Sin embargo, a mí primero, bueno, estudié la especialización de español para extranjeros, no tanto por la salida laboral, sino porque a mí me encanta estudiar lenguas, o sea, en general, me gusta estudiar idiomas, me gusta la gramática, etc. Pero esa forma que dice Guillermina de pensar el contexto también me sirve en las clases de latín, aunque parezca mentira, porque yo muchas veces tengo ingresantes a letras que por ahí no tuvieron gramática con ustedes en el Bellas Artes, y donde hay que explicar otras nociones, esto del subjuntivo. Entonces, de nuevo, esto que ustedes decían de no pensar lo obvio, ¿no? Con el alumno, y a mí me sirve, estas cosas que dice, que ha dicho Guillermina y que nos enseñaba también en los cursos, también me ayuda en las clases de latín, aunque parezca mentira. Yo tengo que enseñar, por ejemplo, la noción de caso, que los alumnos tienen que llegar y declinar. Bueno, y entonces, ¿cómo hago? Porque no puedo empezar, bueno, nominativo, vocativo, acusativo, no puedo empezar así la clase. No. Hay que empezar por un concepto, una noción. Y esto de pensar desde el uso, ¿no? O los modos, o esto de la voz pasiva, Guillermina, lo de estructuras de información, yo se los ¿Te digo, antes de la acordás? voz pasiva en latín, bueno, a ver, ¿cómo dice un diario? Qué sé yo, fue reprimida la manifestación, la policía reprimió, bueno, ¿qué significa? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como muchas veces son ingresantes que no tuvieron todavía materias de gramática del español, ¿cómo hago yo para enseñarles latín sin, o cualquier lengua, ¿no? Me imagino el que tiene que enseñar otra lengua también, que encima es una lengua muerta. ¿Cómo hacemos? Bueno, así que nada, es como dar testimonio de que sirve muchísimo. Sí. Y bueno, agradecerles a las tres, a Guillermina por cambiarme la manera de que, como dice ella, no excluye la reflexión gramatical. No. Guillermina, acá donde la ven, nos dio un ejercicio de 50 oraciones con C para clasificar si el C era objeto directo, si era una pasiva. Sí. Bueno, pero eso hay que saberlo. Nosotros como profesores tenemos la obligación de saberlo y saberlo muy bien. Pero para la clase, ¿no? Pensar en el uso. Así que bueno, gracias por los dos, Exactamente. pero quería No. contar la experiencia Sí. de que es una forma también de ver la lengua, Sí, y sí. eso que vos decías, la gramática deriva del uso. Yo se los digo a los también, acá la gramática del latín no es que vino alguien del cielo, es la gramática que surge de los textos en latín. Bueno, y Exactamente. así que bueno, nada, muy interesante y muchas gracias por... Muchas gracias Emilia por acompañarnos, ¿no? Y verte por acá también, además de leerte Permiso. siempre. Yo levanté la mano porque quiero hacer una acotación con respecto a lo de Emilia. Yo fui su alumna de Latín 1, sigo cursando en la carrera. Ya probé la materia, así que esto no viene al caso para conseguir una buena nota. Pero si faltaban aún más comprobaciones de que sirve el método, bueno, acá está también mi experiencia, porque realmente las clases de Emilia de Latín 1 eran increíbles, me imagino que lo siguen siendo, me da vergüenza decirlo, pero es real, porque, bueno, justo en la carrera de letras después tenemos lengua 1 con otra perspectiva,
y terminaba siendo como un nivelatorio casi para todos los que o si habíamos tenido sintaxis en el colegio o no, poder entender para qué nos servía clasificar sujeto, predicado, etcétera, saber distinguir los verbos, etcétera, para después poder leer en latín, que bueno, nada, fundamental. Y nada, y si el hecho de que Emilia y en general toda la cátedra de latín 1 tengan muchos ingresantes, tal vez es culpa mía también porque estoy como colaborada en el curso de ingreso y a todos les digo, vayan a latín 1 primero, vayan a latín 1 porque es súper fundamental que lleguen y entiendan todo desde un principio que tal vez nada, en los colegios no se regula por todos de la misma forma. Así que nada, si faltaban más opiniones o testimonios de que sirve de la manera, yo admito que realmente es muy, muy útil. Tal cual. Quería también de paso agregar algo. Soy de Santa Fe, soy profe de lengua, soy comunicadora social, trabajo en un instituto terciario de comunicación social, dando una materia que se llama Idioma Nacional. Y como dijo María Emilia, no tienen la suerte estos alumnos, estos estudiantes de terciario, de haber tenido a profes como ustedes. Entonces me veo en la obligación de dar lo que no se dio en la secundaria o que no recuerdan. Entonces, bueno, cuando vi la posibilidad, ya hice algunas otras conversatorios que brindaron en el Toldo de Acier, y la verdad que como que siento, yo tengo un emoji que me explota la cabeza con algunas cosas, y en este momento, cada vez que leo, es más, estuve rastreando los libros y viendo algunas otras cosas, y realmente me siento, digo, bueno, por acá tengo que ir, porque realmente tengo que recuperar todo lo que no se hizo para estos chicos que van a ser comunicadores sociales. Entonces, la verdad que les agradezco un montón porque son de gran ayuda y para buscar esta forma, ¿no? Además, a mí también me gusta trabajar con las noticias. Digo, bueno, a ver, ustedes van a ser comunicadores sociales, tienen que redactar. ¿Cómo cuentan esto? Entonces, pensar en esto del enfoque comunicativo verdadero, ¿no? Que, o sea, hablamos de, les cuento que estoy dando clases de palabras. Y sí. Tenemos que trabajar con macroestructuras, entonces estamos pensando en, doy clase de palabras porque después tenemos que nominalizar. Entonces voy, como digo, haciendo pasos hacia atrás, porque tiré toda la carne al asador y me di cuenta de que con toda esa carne al asador no se podía. Así que realmente quiero agradecer la oportunidad de haber podido participar y me encantaría estar en contacto con ustedes, así que ya las voy a seguir. Cuando quieras. Cuando quieras, venite a La Plata también. Nos visitas en el colegio, estamos acá. Sí, sí. A nosotras nos interesa, por eso nos interesaba participar de esta instancia, porque, bueno, queremos compartir lo que hacemos, si es una locura nuestra o si, bueno, puede ser que... Y creo que, bueno, a nosotros nos da resultado, por eso lo que queremos es, bueno, ver si puede funcionar en latín, en una lengua otra, cualquiera, en distintos niveles, ¿no? Pero es lo que decíamos, es una forma de mirar la lengua que, bueno, la lengua es de los hablantes, punto. Empecemos por ahí, no es de la Real Academia. La lengua es de los hablantes. ¿No? Pensaba en esto que decía María Emilia porque también doy lingüística, así que tengo las dos. Claro. O sea, voy por un lado, pensaba oración y enunciado, oración y enunciado. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chicas. No, la verdad, gracias a vos. Muy interesante. Muy chiquitito, engancho con lo que decía recién Viviana, que trabaja con comunicadores, que por lo tanto trabaja con noticias, y lo que decía María Emilia, lo que decía Macarena, y que decía por ahí, porque en lengua después es otra cosa. Bueno, eso por no ser más viejas, porque yo cursé lengua 2, particularmente con Guillermina, y me acuerdo como una revelación cómo trabajábamos las noticias, el concepto de isotopías y qué sé yo, bueno, y todo ya desde esta perspectiva. Me acuerdo de noticias sobre el Fondo Monetario Internacional, ahora tan de moda nuevamente, o sea, se podría reeditar la clase. Sí, los 90.
Sí, hice una noticia de página 12 que decía en el fondo son buenos, con una foto con, ¿no? Sí, No me acuerdo cuál era el funcionario del fondo en ese momento, como con un halo detrás, porque lo había, bueno. Y cómo trabajamos todo eso, ¿no? La verdad que sí, fue alucinante. Realmente, esas clases, yo dije al principio, soy más de literatura, me dediqué más a esos temas, entonces tengo como, si se quiere, bastante olvidado, o sea, muy parcialmente todas las cuestiones de la formación, de lingüística, pero esas clases imborrables. Bueno, Guillermina, acá voy a tirar una fecha, lo lamento, yo cursé con Guillermina en el año 2001 y Guillermina, una semana después de que Chacho Álvarez abandonara el gobierno, los muy jóvenes no saben de qué les estoy hablando, Guillermina trajo al práctico el discurso de Chacho Álvarez para analizar los pronombres. Porque el tipo decía, yo, no sé qué, y nosotros, y cuando el nosotros era él y de la Rúa, cuando el nosotros era él y la esposa, cuando el nosotros eran los peronistas. Pero era como una noticia fresca, porque no sé si se acuerdan, salió en todos los diarios que Chacho Álvarez. Bueno, y así. Entonces, clase de palabras, sintaxis, voz pasiva, voz activa, subjuntivo, indicativo, todo en ese discurso. Me acuerdo de esa clase. Pero estábamos ahí como Viviana con el cerebro explotando así todo, porque era como la noticia de la que se hablaba y analizar ese texto. Así que bueno, ¿ves? Podemos hacer, Guillermina, una genealogía docente acá de vos que nos enseñás y nosotros a los alumnos. Sí, tengo un gran orgullo de todas mis colegas, porque bueno, doctoras que veo por acá, ni hablar de mis colegas de Bellas Artes, no saben lo que son. Bueno, ya sí se dieron cuenta, ¿no? Con Shrek ya nos dimos cuenta. ¿no? Son actrices en sí, además de todo lo que hacen, y cómo, bueno, hemos trabajado en delirios varios, y ella firme siempre, así que para mí es un agradecimiento a tanta carrera académica y tan bien acompañada siempre. La verdad, esa es la cuestión. Preguntaba cuándo dan el taller de doblaje, porque en el instituto donde trabajo también se da la carrera de locución, así que si quieren se pueden venir acá, dan el taller de doblaje, porque la verdad que estuvieron bárbaras. La verdad que la variante mexicana de Paula es excelente. Impresionante. Yo iba a decir que Emilia dijo que ella la cursó en el 2001, yo debo reconocer que yo la conocí en el siglo pasado, porque yo cursé lingüística en el siglo pasado, 1997, 1998 lengua 2 y 1999 lingüística, así que, y las tres las cursé con Guillermina, pero yo además cursé lengua 1, porque yo estaba también estudiando traductorado en inglés, y la cursé con el nombre de gramática superior. Claro. Y una de las cosas, y hablábamos de, bueno, de gramática normativa, gramática generativa, gramática, y yo creo que uno de los desafíos que tenemos los docentes que seguimos enseñando gramática, porque muchos no enseñan, es desmistificar, o mejor dicho, demonizar la palabra gramática, que entiendan que, o sea, existe una gramática que es un libro que figura, que está en la biblioteca, pero también la gramática es un constructo que se hace en base a la práctica. Y me parece que muchos docentes rehúyen de enseñar gramática justamente porque tienen esa idea anquilosada y es de que la gramática solamente es ese bloque que viene de hace siglos. Y bueno, me parece que ese es el gran desafío que tenemos los docentes. A mí me pasa muchas veces que yo ya hace casi 20 años que doy lengua. Soy muy joven, pero hace 20 años que doy lengua. Me pasa que tengo chicos de las nuevas generaciones, donde, por ejemplo, no cursaron latín en el primer año, como era en mi época, y están cursando en el segundo año, entonces después cuando quieren ver lingüística o lengua 1 se pierden porque no entienden, y entonces te dicen, no, yo gramática no entiendo, no explico porque ya no enseño sujeto y predicado. Y el desafío es explicarles que va más allá de la cajita de sujeto y predicado, que gramática tiene que ver con un enfoque también se puede enseñar gramática desde la literatura y no son dos cosas separadas. Entonces yo me planteo como docente que el gran problema que tenemos
es que hay que demonizar y tirar abajo esa idea de que la gramática es lo que solamente está en los libros y que es solamente gramática estructural. Pero bueno, tenemos un largo camino todavía porque, bueno, todavía el prejuicio existe. Yo tengo colegas que son 15 años más jóvenes que yo y me dicen, no, que están dando clase y me dicen, no, yo dejé las materias de gramática para el final, hice todas las literaturas. Y yo por adentro pienso, es que primero haber cursado las gramáticas, porque eso te ayuda a entender otros niveles del lenguaje cuando, por ejemplo, analizás la literatura. Pero bueno, Sí. es un desafío, me parece, que tenemos. De hecho, nosotros hemos incluido en el librito, cuando esté publicado, el libro Hacer gramática en el aula, porque para nosotros hay que hacerla, la gramática, como habrán comprobado, tenemos textos literarios, Malena, Tenemos textos literarios, pusimos poesía, hay una poesía para los sustantivos abstractos, por ejemplo, ¿no? Que están tan mal definidos para la... Sí, sí, sí. Como es gratis, lo podemos promocionar, porque es de descarga gratuita, así que no ganamos plata, nada. Entonces, cuando salga, lo descargan y bueno, y ya está. No. Y después les hacemos la reseña. Alguien hace la reseña para la revista. Ah, perfecto, perfecto. Habría que decirle a Edulf que se apure un poco, lo único, no sé. Vamos a ver. Estamos en la misma con un libro de claro. Sí. No hay mejor conocimiento que el que se comparte. Totalmente. Tal cual. Sí. Totalmente. Vi en el chat que habían preguntado cuándo salía la revista. La revista sale a fines de octubre o principios de noviembre, pero en noviembre ya está online. Esa sí sale, porque la revista se llama Plurentes, Artes y Letras, es la revista del bachillerato. También es gratuito, todo gratuito. Acá nadie es ambicioso. Y ahí van a encontrar un artículo de Guille y un artículo nuestro sobre lo que estamos haciendo en oralidad, por eso la menciono. Bueno, muchísimas gracias realmente otra vez. Me voy agradecida y con la cabeza explotada, como el pelo. Muy bien. Muy bien. Chao, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, entonces si no hay ninguna otra intervención, cerramos. Muchas gracias a Guille, a Paula, a Lila, realmente, bueno, y a todos y todas ustedes que por los comentarios también las reflexiones tan interesantes. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por Muchas gracias. participar. Muchas gracias, profes. Los saludo también. Chao. Hasta la luego. próxima.